Primo, bienvenido a mi canal de YouTube. Vamos a seguir resolviendo estos ejercicios. Podemos ver ahí que nos están pidiendo a partir de cada función determinar la imagen pedida. Entonces tenemos que ver de entender qué es esto. Esto es la función, ¿no es cierto?, que está de color rojo. Y esto, cuando se escribe así, es una función evaluada en un punto. Entonces, primero tenemos que saber qué es función, qué es el dominio y qué es la imagen para poder entender. Entonces, vamos a enseñarte lo que es una función. Una función, nosotros vimos lo que era una ecuación. Por ejemplo, yo digo y es igual a 2x más 4. En una ecuación se produce cuando tengo dos variables, una variable que es independiente, que es simplemente puede hacer lo que quiere en el mundo de los números, puede ser reemplazado por un 1, por un menos 1, por un 2, cualquier número, pero tenemos la i, que es una variable dependiente, o sea que está condicionada o depende del valor que yo le coloque aquí en la x, me va a dar el valor de la i. ¿Ya? Por ejemplo, si al x le doy un valor de 0, esta ecuación me va a quedar 2 por 0 más 4. Y esto me va a dar 0. Y el i me va a dar igual a 4. Eso es una dependencia. Porque yo le tengo que dar un valor aquí a la x para que me dé el resultado de la y. Entonces, cuando yo una ecuación soy capaz de graficarla o dibujarla, que es lo mismo, nosotros en ecuaciones siempre ocupamos el término de gráficas. La gráfica va a estar compuesta de dos ejes que pertenecen al plano cartesiano. Uno es el eje de las x, de las variables independientes, horizontal. Otra de las variables dependientes, denominada y, que es la vertical. Luego voy a tener una gráfica, que es todo esto que está con la línea roja. Esa gráfica se le conoce con el nombre de función. Y mira aquí, primo. Una función no cualquiera, sino que es la función que depende del eje x. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque nosotros tenemos que saber qué es el dominio de una función. Un dominio de una función es simplemente conocer qué valores toma el eje de las x en toda esta función. Para eso nosotros tenemos que saber dónde esta función parte, aquí, dónde esta función termina, aquí. Si ya sabemos dónde parte, dónde termina, yo te dije, el dominio depende de las x. Por lo tanto, yo tengo que proyectar ese valor, proyectar o tocar o dirigirme hacia las x. Voy a inventar que aquí tocó en el menos 3. Y aquí, si me voy acá donde termina esta función, va a tocar en el punto 5. ¿De qué me sirve eso? Todo este recorrido, desde el inicio al término, toma todos estos valores comprendidos en el eje x, desde su inicio hasta su término. Eso se conoce con el concepto de dominio. Dominio se escribe DOM, significa dominio. ¿De qué?
de mi función. Si te fijas, el dominio es un desde aquí hasta acá. Eso se llama rango. Y el rango yo lo escribo con corchetes y pongo ¿dónde inicia? Del -3 hasta, el hasta es punto y coma 5. Y ahí tengo mi dominio. Dominio, acuérdate, se saca del eje de las X. Pero ahora yo quiero saber cuál es su imagen. La imagen depende del eje de la Y. ¿Cómo yo voy a obtener? Ya tengo que aquí ese punto es el -3. Entonces ahora tengo que hacer lo mismo, pero esta vez en vez de dirigirme al X, me dirijo al Y. Voy a suponer que este valor es el -4. Ahí llegó. ¡Tarán! Listo. Ahora tengo que hacer lo mismo, pero con respecto a mi valor, ¿no es cierto? Lo voy a calcular la imagen en esta ocasión aquí. Yo puedo sacar la imagen ahí, que es el punto más alto de mi gráfica. Entonces de ahí yo digo, ok, esta imagen va a tocar más o menos, porque no lo tengo graduado, en el 3. Entonces la imagen se va a componer entre el 4, -4 y 3. ¿Cómo escribo la imagen? La imagen se escribe como IM de que de la función f de x comprendida entre los valores -4, punto y coma 3. Y así es como nosotros calculamos, ¿no es cierto?, el dominio en imagen. Primo, te tengo un desafío. Si yo ahora invento esta gráfica, este es el eje Y, este es el eje X, yo ahora digo que esta función va a ser así. ¿Ya? Ahí está mi función. Para hacerte esto más fácil, yo te voy a mostrar ese punto inicia. Y voy a decir que aquí vale -4. Y aquí este punto termina. Y te voy a decir que ese punto vale 5 positivo. Y ahora voy a hacer lo mismo con el eje de la Y, vale 3. Y ese vale -2. Tu misión, primo, va a ser que me digas cuál es el dominio de esta función. Ay, perdón. El dominio de la función y cuál es la imagen de esta función. Ahí está. Vamos, primo. Ahora te toca a ti.